El fin del mundo, tal y como lo conocíamos, no comenzó con un estruendo, sino con un destello silencioso y cegador. Durante 1.3 segundos, el cielo nocturno sobre Filadelfia se tiñó de un antinatural y nauseabundo verde esmeralda. Fue un momento capturado por una docena de cámaras de seguridad de imagen granulada y un puñado de temblorosos vídeos de teléfonos móviles antes de que hasta el último de ellos se apagara. Un pulso electromagnético de una fuerza imposible había barrido la ciudad. Un tsunami silencioso e invisible, que no solo tumbó la red eléctrica, sino que la borró por completo. Luego vino el impacto. Un cuerpo, designado oficialmente como un meteorito, se estrelló en el corazón de la ciudad, en Logan Square, sacudiendo los cimientos de los edificios a kilómetros a la redonda. Los primeros en responder, la flor y nata de Filadelfia, llegaron al lugar en menos de 10 minutos. Sus sirenas se apagaron abruptamente al cruzar una línea invisible. Sus radios se disolvieron en un coro de estática. La última y confusa transmisión del camión 13 fue un hombre gritando, un sonido brutalmente interrumpido. Horas más tarde, un dron militar sobrevolaría el lugar, y sus cámaras revelarían una escena de una quietud espeluznante. Camiones de bomberos y coches de policía estaban aparcados en ángulos extraños, con las puertas abiertas de par en par. Los bomberos y los agentes yacían esparcidos por el pavimento como juguetes desechados, sus cuerpos contorsionados en posturas rígidas y antinaturales. Las autopsias posteriores, realizadas por equipos con trajes de protección biológica completos, no encontrarían ninguna causa de muerte, ni heridas, ni toxinas, solo una necrosis celular total e instantánea. Cada célula de sus cuerpos simplemente había dejado de funcionar. No habían muerto, habían sido apagados. Allá en Fort Bragg, Carolina del Norte, vivíamos en una dichosa ignorancia. Nuestro mundo no olía a nada más siniestro que al latón de los casquillos y al sudor. Mi unidad, Ghost 7, estaba formada ante la puerta de una kill house, listos para entrar. Soy el sargento maestre Cole Salinger, nombre en clave Shepard. Mi trabajo es guiar a mi rebaño a través del Valle de la Sombra de la Muerte, y últimamente los valles se habían vuelto más profundos y oscuros. Formábamos parte de la Dirección de Respuesta a Emergencias Nacionales, DERD, un nombre tan insulsamente burocrático que era la tapadera perfecta. En realidad, éramos la última línea de defensa de la nación contra amenazas que no cabían en un manual de campo militar estándar. Éramos los hombres a los que llamaban cuando a las sombras les crecían dientes. A mi señal, indiqué, mis dedos formando los patrones familiares. 1, 2. El mundo se volvió rojo sangre. No en un sentido metafórico. Todo el complejo de entrenamiento se sumergió en el brillo pulsante y urgente de las luces estroboscópicas de emergencia. Una sirena comenzó a chillar, un sonido que significaba que algo había salido catastróficamente mal en alguna parte. ¿Qué demonios es eso?, gruñó el sargento de primera clase Marcus Bellwether. Lo llamábamos Rhino, y estaba hecho como uno, una montaña de hombre que llevaba su ametralladora M249 Sao Dodali como si fuera un juguete. Él era nuestra roca, el objeto inamovible contra cualquier fuerza imparable. La puerta de la kill house se abrió con un siseo, revelando a un teniente pálido y empapado en sudor. «Ghost 7, les toca. Despegue en 20. Esto no es un simulacro». No necesitaron decírnoslo 2 veces. Nos movimos como uno solo. Una unidad impecable de propósito letal, cambiando nuestro equipo de entrenamiento por nuestros kits operativos. 19 minutos después, estábamos asegurados en las entrañas de un C-130, pero no era nuestro transporte habitual. Este avión era de un blanco estéril, olía a antiséptico y a ozono, un quirófano volante. Frente a nosotros se sentaba un hombre con un traje oscuro a medida que probablemente costaba más que mi camioneta. Su nombre era Graves, un apodo apropiado para un hombre que parecía pasar sus días enterrando secretos. «Caballeros»,
comenzó Graves, su voz desprovista de toda calidez. Abrió un maletín de alta resistencia y colocó una tableta en la pequeña mesa entre nosotros. Una imagen de un cráter masivo brilló en la pantalla. A las 21:03, hora del este, un objeto de origen desconocido impactó en el centro de Filadelfia. El impacto fue precedido por un evento electromagnético que ha creado una zona de apagón total, con un radio de aproximadamente 12 manzanas. Todos los equipos de primera respuesta están muertos en combate. Dejó que el término resonara en el aire. Muertos en combate. La historia oficial es un satélite experimental derribado con una fuga de combustible tóxico. Su misión es ISR, Incursión, Supervisión y Reconocimiento. Entren, localicen el objeto, recojan datos ambientales y muestras físicas y evalúen el nivel de amenaza. Son, a todos los efectos, los canarios en la mina de carbón. Sentí mi pulgar encontrar las gastadas cuentas de madera del rosario que siempre guardaba en mi bolsillo. Un tic nervioso. Una oración silenciosa por las almas de los canarios. Repasé a mi equipo con la mirada. Rino estaba sentado estoicamente, su rostro una máscara indescifrable. El sargento Dominic Glitch Petrocelli, nuestro especialista en comunicaciones y guerra electrónica, ya estaba inclinado sobre un analizador de espectro portátil, con el ceño fruncido. ¿Apagón total? ¿Nada? Señor, eso no es un PEM. Es una imposibilidad física, murmuró. Glitch era un tecnófilo cínico que veía el mundo en frecuencias y código, y esta era una ecuación que no podía resolver. El sargento Evan Holloway, nuestro médico, tenía una expresión de profunda concentración. Él era la conciencia del equipo, el que nos recomponía en cuerpo y alma. Frente a él, el sargento Liam Phantom O'Connell, nuestro explorador, estaba sentado con los ojos cerrados, perfectamente inmóvil. Era el hombre más silencioso que conocía, moviéndose por el mundo como un fantasma. Y finalmente, estaba el sargento Ben Breacher Carter, nuestro hombre de demoliciones, revisando metódicamente los sellos de un bloque de C4. Era un hombre que encontraba consuelo en la aplicación precisa y controlada del caos. Aterrizamos en una zona de aterrizaje establecida a toda prisa en lo que parecía un parque público. La escena era un caos controlado, un perímetro custodiado por miembros de la Guardia Nacional, cuyos ojos estaban desorbitados por una mezcla de miedo y asombro mientras desembarcábamos. Eran guerreros de fin de semana que habían sido arrojados a la escena inicial de una película de invasión alienígena. El aire aquí era pesado, denso por el olor a ozono y un hedor dulzón y enfermizo a descomposición, como una carnicería abandonada al calor del verano. Al borde de la zona gris, el área de amortiguación antes de la zona muerta total, hicimos nuestros preparativos finales. Nos pusimos nuestros pesados trajes QBRN, el siseo de los respiradores de circuito cerrado llenando el repentino silencio. Dentro del casco, el mundo se volvió apagado, distante. Glitch levantó su analizador. La pantalla no mostraba más que nieve digital. Es un muro, Shepard. Su voz crepitó en mi oído. Un muro de pura estática. Estamos solos. Bien, respondí, introduciendo una bala en la recámara de mi M4A1. El clic fue un sonido pequeño y sólido en un mundo que se había quedado en silencio. Vamos allá. Guié al equipo más allá del último punto de control, una línea de alambre de espino que marcaba la frontera entre lo conocido y lo desconocido. El silencio que nos envolvió era un peso físico. Presionaba mis tímpanos, sofocaba el aire. Las calles eran un museo de vidas interrumpidas. Los coches permanecían inmóviles en las intersecciones. Un autobús urbano estaba congelado a medio camino sobre una acera, sus puertas abiertas para revelar una congregación silenciosa de muertos. Estaban por todas partes. Un hombre de traje, desplomado junto a su maletín caído. Una joven con la mano aún aferrada al manillar de un cochecito de bebé. La cabeza echada hacia atrás en un grito silencioso y final.
No había heridas, ni signos de lucha, solo una quietud profunda y aterradora. Más adelante, Logan Square era una ruina desolada. En el centro de todo estaba el cráter, una herida en la tierra que todavía sangraba un humo débil y brumoso. Y en el fondo de esa herida yacía algo oscuro. No era piedra, era un fragmento irregular y asimétrico de pura anomalía, un trozo del cielo nocturno que había caído y rasgado un agujero en nuestra realidad. Mi mano se apretó en mi rifle, su peso familiar un pequeño consuelo. Graves nos había llamado canarios. Mientras daba el primer paso hacia la zona roja, con el crujido de los cristales rotos como único sonido en el universo, supe que la mina era más profunda y oscura de lo que jamás podríamos haber imaginado. Estábamos al borde del precipicio, mirando hacia la herida. El cráter era una cuenca cóncava y perfecta, de unas 100 yardas de borde a borde. En el centro, semienterrado entre los escombros, estaba el objeto. No era un meteorito, era una pieza sólida de imposibilidad. Su superficie era de un negro mate y sin rasgos, que parecía absorber los haces de nuestras linternas, sin reflejar nada. De él emanaba un calor tenue que hacía que el aire a su alrededor danzara y brillara. El suelo en un radio de 20 pies había sido transmutado, el asfalto y la tierra fusionados en una obsidiana vítrea y agrietada. Phantom se arrodilló, su mano enguantada flotando sobre la extraña superficie. Negativo en radiación gamma, Shepard. Su voz, un susurro grave en nuestros auriculares, era firme. Pero mi detector de partículas exóticas está gritando como un loco. Glitch avanzó, desplegando un dispositivo que parecía una cámara montada en un trípode de un futuro que aún no habíamos inventado. Shepard, esta cosa está emitiendo, dijo, su voz tensa por una mezcla de miedo y asombro científico. No son ondas de radio, es una frecuencia que ni siquiera puedo clasificar. Es como energía pura y bruta sin ningún dato adjunto. Esto es lo que mató la red. No la sobrecargó, reescribió las leyes de la física a nivel local. Mientras nuestras luces recorrían la escena, Rhino, siempre vigilante, gruñó y apuntó su M249 hacia abajo. «Jefe, mire ahí». El objeto no solo había creado un cráter, había atravesado la tierra como un clavo a través de un panel de yeso. Había hundido el techo de un aparcamiento subterráneo, y a través de ese hormigón destrozado, pudimos ver que había llegado aún más profundo, abriendo un enorme agujero en el techo abovedado de un túnel de metro. Unas fauces oscuras e irregulares conducían a las entrañas de la ciudad. Desde esa oscuridad, una corriente de aire lenta y fría ascendía, trayendo consigo ese mismo olor a dulce podrido, ahora mezclado con el aroma húmedo y mineral del subsuelo. Y con ella llegó un sonido, un leve y rítmico chasquido y chirrido, como 1.000.000 de cigarras afinando para una sinfonía de locura. Mis órdenes eran simples: evaluar la amenaza. La amenaza en la superficie era clara, un círculo de muerte absoluta. Pero este agujero, esta era la fuente. Volver con Graves con un informe de «hay un agujero en el suelo» no era una opción. No había enviado a sus fantasmas favoritos a jugar a ser hombres del tiempo. Nos había enviado a enfrentarnos a lo que fuera que estuviera saliendo del pozo. «Vamos a bajar», dije. Las palabras se sintieron pesadas, definitivas. No hubo discusiones. Nunca las había. Breacher y Phantom ya estaban trabajando, asegurando cuerdas de escalada al retorcido armazón de acero de una camioneta de reparto destrozada. El raspado y el clic metálico de los mosquetones eran un sacrilegio en el profundo silencio. El descenso fue un viaje a otro mundo. El haz de la lámpara de mi casco cortaba un estrecho cono a través de la negrura absoluta, iluminando un universo de motas de polvo, y el grosor tranquilizador de la cuerda en mis guantes. Phantom fue el primero en bajar, su luz barriendo el suelo del túnel del metro cubierto de escombros. Aterricé a su lado,
mis botas crujiendo sobre baldosas rotas y algo inquietantemente blando. Me propuse no mirar hacia abajo. La estación era un mausoleo. Un tren de metro cubierto de grafitis descansaba en las vías, sus puertas abiertas como las fauces de una bestia muerta. Los haces de nuestras linternas cortaban la oscuridad, revelando paredes cubiertas por una película gruesa y reluciente de una baba orgánica. Era una mucosidad translúcida de color ámbar que parecía tener una tenue luminiscencia interna, pulsando lentamente como un corazón dormido. Los cuerpos aquí eran diferentes a los de la superficie. Estos no estaban en paz. Estaban desgarrados, destrozados, despedazados con una furia salvaje, pero no devorados. Simplemente rotos. Shepard. Movimiento. La voz de Phantom era un tenso susurro desde 50 pies más abajo en el andén. Me moví para unirme a él, rifle en mano, mientras el resto del equipo se desplegaba, cubriendo los ángulos. Vi lo que él veía. En las paredes cubiertas de baba, en el propio hormigón, había enormes surcos, marcas de garras, demasiado profundas, demasiado afiladas para cualquier animal que conociera. En las vías encontramos más pruebas, docenas de cadáveres de ratas disecadas. Habían sido abiertas quirúrgicamente, sus entrañas dispuestas en patrones extraños, casi rituales. Esto no era depredación, era arte, creado por un psicópata. ¡Contacto! El grito fue de Glitch, seguido inmediatamente por el sordo thump 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 de su M4. Vinieron de todas partes. De las negras fauces del túnel, saliendo de las puertas abiertas de los vagones del tren, cayendo de los conductos de ventilación del techo. Fue una tormenta de alas coriáceas y chasquidos de sonar. Parecían murciélagos esculpidos por un demente, cada uno del tamaño de un pastor alemán. Sus cuerpos eran esqueléticos, envueltos en una piel tensa, gris y coriácea. Sus alas eran membranosas y venosas, y sus rostros carecían de rasgos, salvo por unas fauces abiertas con dientes como agujas, y dos enormes y complejos oídos que giraban independientemente, localizando cada uno de nuestros sonidos. Veían con el sonido. La primera oleada nos golpeó como un golpe físico. Uno se estrelló contra Rhino, sus garras chirriando inútilmente contra su pesada armadura. Él gruñó, apartándolo de un revés antes de coserle una ráfaga de 3 disparos en el centro de la masa. Se desintegró en una lluvia de fluido negro y viscoso. Caímos en la familiar danza del combate, una máquina de 6 partes funcionando como una sola. ¡Informen!, grité, arrodillándome y disparando una ráfaga a una criatura que se lanzaba sobre Doc. Rhino, despejado. Glitch, despejado. Breacher, despejado. Doc, me han dado. Mi corazón se detuvo. Giré para ver a Doc sobre una rodilla, agarrándose el hombro izquierdo. Una criatura muerta yacía a sus pies, con la mandíbula rota, pero no antes de haber encontrado su objetivo. Un desgarro profundo e irregular en su traje QBRN revelaba una herida sangrante debajo. ¡Phantom! ¡Cúbrelo!, grité, pero Phantom ya estaba allí, un guardián silencioso, su pistola con silenciador, escupiendo muerte a todo lo que se movía. El enfrentamiento duró menos de 45 segundos. El andén de baldosas estaba ahora sembrado de los cadáveres espasmódicos de los horrores sin ojos. El aire apestaba a su sangre, un olor agudo y cobrizo como a amoníaco y pelo quemado. Doc ya estaba trabajando en su herida, su rostro una tensa máscara de dolor, mientras se aplicaba un vendaje de campaña y una fuerte dosis de gel antibiótico en el corte. «Traje comprometido, Shepard», declaró con la voz forzada. Ni idea de qué tipo de bacteria nueva acabo de introducir en mi sistema. ¿Puedes luchar?, pregunté. La pregunta con sabor a ceniza. Él solo asintió secamente, con dolor. El chirrido comenzaba de nuevo, esta vez desde el túnel por el que acabábamos de bajar. Era más fuerte, un coro de cientos, quizás miles, atraídos por los sonidos de nuestra lucha. El camino de vuelta estaba cerrado. Era una picadora de carne.
Miré hacia el otro lado, por las vías, hacia una oscuridad que parecía tener un peso físico. Era nuestro único camino. Estábamos aislados. Estábamos heridos. Estábamos atrapados en una tumba a millas bajo una ciudad muerta. Ya no éramos los cazadores, éramos los cazados. «¡Adelante!», ordené, mi propia voz ronca en mis oídos. «¡Muévanse! ¡Ahora!». Nos adentramos más, la única dirección en la que podíamos ir. El siseo rítmico de nuestros respiradores y el chapoteo de nuestras botas en la baba eran los únicos sonidos que hacíamos. El túnel del metro comenzó a cambiar. Las líneas limpias y nítidas del hormigón y el acero empezaron a difuminarse. En algunas zonas, las paredes ya no eran de hormigón. Parecían tierra comprimida, resbaladiza por esa misma mucosidad ámbar, como si el propio túnel se estuviera volviendo orgánico. Luego encontramos los pasajes laterales. Túneles recién perforados, perfectamente circulares, que se desviaban de la línea principal y se dirigían hacia abajo, más profundo en la tierra. Glitch se arrodilló junto a uno, raspando una muestra de la pared. La analizó con un dispositivo de mano, su visor reflejando el extraño brillo de la pantalla. «Esto no es una excavación, Shepard», dijo, su voz una mezcla de incredulidad y terror. «La composición de la roca está alterada. Ha sido ablandada, química o sónicamente, y luego apartada. Las lecturas de energía están por las nubes. Lo que sea que hizo estos túneles, no excavó. Nadó a través de la roca sólida, y lo hizo rápido. La implicación era asombrosa. Esto no era solo una infestación, era una operación de terraformación a microescala. Fue en uno de estos nuevos túneles de paredes de tierra donde nos encontramos con la siguiente evolución de nuestra pesadilla. Phantom, en punta como siempre, se congeló, levantando un puño cerrado. La señal universal de contacto, enemigo a la vista. Eché un vistazo por encima de su hombro. Dos formas se desprendían de la oscuridad más adelante. Se movían con un sigilo bajo y depredador, como lobos o hienas, pero no tenían pelo. Su piel era de un gris pálido, cadavérico. Caminaban a cuatro patas, pero al vernos, se alzaron sobre sus patas traseras, revelando unas extremidades delanteras horriblemente largas que terminaban en garras como guadañas de casi 2 pies de largo. Sus cabezas eran estrechas, como las de un perro, pero sus ojos brillaban con una inteligencia fría y azul. No eran simples animales, eran soldados. Inmediatamente se separaron, uno moviéndose hacia nuestro flanco izquierdo, el otro hacia el derecho. Un movimiento de pinza coordinado. Este era un tipo de lucha diferente. ¡Abran fuego!, grité, disparando al de nuestra derecha. Mis balas chispearon en las crestas óseas que corrían a lo largo de su columna y hombros. Una armadura corporal natural. La criatura apenas se inmutó, ignorando los impactos mientras acortaba la distancia con una velocidad aterradora. Esas cosas eran rápidas, blindadas y aparentemente inmunes al dolor. La doctrina estándar se fue por la ventana. «Rhino, fuego de supresión, objetivo izquierdo», ordené. El rugido del M249 sin silenciador de Rhino fue ensordecedor en el espacio confinado, una cacofonía de truenos y violencia que sacudió las mismas paredes. El sonido era una pesadilla táctica, una campana que llamaba a cenar a todos los horrores en un radio de 5 millas, pero no teníamos opción. La tormenta de plomo desgarró a la criatura de la izquierda, haciéndola tambalearse, forzándola a cubrirse tras una curva en el túnel. «¡El resto! ¡Fuego concentrado en el de la derecha!», grité. Breacher, Phantom y yo vertimos fuego concentrado sobre la bestia que cargaba. Hizo falta una docena de disparos en el torso y la cabeza antes de que finalmente flaqueara, estrellándose contra el suelo en un montón de miembros espasmódicos. El segundo, al oír la muerte de su camarada, dejó escapar un chillido penetrante y se retiró de nuevo a la oscuridad. El silencio que siguió al rugido de la ametralladora fue aún más profundo que antes. Me zumbaban los oídos.
y un nuevo miedo, más urgente, se apoderó de mí. Ahora estábamos gritando nuestra ubicación a toda la colmena. Y lo que es peor, estábamos perdidos. Saqué mi brújula. La aguja giraba inútilmente, atrapada en cualquier campo magnético extraño que generara este lugar. Nuestro mapa del metro era un trozo de papel sin valor. Ya no estábamos en el sistema de tránsito de Filadelfia. Estábamos en una red de cuevas alienígenas excavadas bajo la ciudad. La presión psicológica era inmensa. Sentía como si las paredes se estuvieran cerrando. Nuestra munición era finita. Los suministros médicos de Doc se estaban agotando. Phantom, siempre el explorador, ya estaba examinando el área donde la segunda criatura se había retirado. Shepard, llamó, su voz baja. «Ven a ver esto». Apuntó con su luz al suelo. Arañadas en la tierra había líneas profundas, formando un mapa rudimentario. Mostraba nuestra posición y las rutas convergentes de las dos criaturas. No se habían topado con nosotros. Nos habían tendido una emboscada. Nos estaban cazando, usando tácticas en su propio terreno. Fue entonces cuando Glitch se agarró el casco. «¡El zumbido!», jadeó. «Se está haciendo más fuerte». Los amplificadores de audio de su casco, diseñados para captar los sonidos más débiles, eran ahora un inconveniente. Estaba captando un zumbido de baja frecuencia y omnipresente, que parecía emanar de la propia roca que nos rodeaba. Era una vibración subsónica que ahora podía sentir en los empastes de mis dientes. Inducía un dolor de cabeza punzante y una profunda y primitiva sensación de ansiedad, como la que se siente justo antes de un terremoto. Seguimos avanzando durante lo que parecieron días, perdidos en los túneles claustrofóbicos y sinuosos. El zumbido se hizo cada vez más fuerte. Una presencia constante y opresiva que nos crispaba los nervios. Justo cuando pensaba que la cordura de mi equipo estaba a punto de romperse, la vimos. Una luz. No el duro haz de una linterna, sino un brillo tenue, difuso y de un verde enfermizo más adelante. Salimos de un pasaje estrecho y retorcido a una caverna tan vasta que nuestras luces no podían encontrar el techo. Era una formación natural, una gruta de piedra caliza masiva, pero había sido modificada. Las paredes estaban alisadas, el espacio ampliado, y en el centro de esa vasta y resonante cámara, bañada en esa nauseabunda luz verde, yacía la fuente del zumbido, la fuente de la baba, la fuente de todo. Era la razón por la que estábamos aquí, y era mucho peor que un meteorito. El objeto en el centro de la caverna era una nave estelar. Desafiaba todos los principios de la ingeniería humana. Era asimétrica, un fragmento irregular de terror biomecánico. Su casco de un material moteado gris-negro que parecía más un revestimiento quitinoso que metal. Parecía menos construida y más cultivada. Una fusión de tecnología y biología que era absolutamente alienígena. Era masiva, semienterrada en el suelo rocoso de la caverna donde se había estrellado siglos o milenios atrás. Este no era el lugar del impacto. Esta era la tumba en la que había estado durmiendo. El meteorito que golpeó Logan Square no era la nave. Era un bote salvavidas. Una sola pieza que se había desprendido y había sido propulsada a la superficie. Posiciones defensivas. Ahora, ordené, mi voz un susurro forzado. Mis hombres se dispersaron, buscando cobertura entre las enormes estalagmitas en el borde de la caverna. La nave estaba en silencio, pero se sentía viva. Un enorme y desigual agujero estaba derretido en su costado, los bordes curvados hacia afuera, escoriados y ampollados. Era una brecha desde dentro hacia afuera, y de esa herida oscura y abierta, emanaba el zumbido bajo y nauseabundo que nos había estado atormentando durante horas. Era el sonido de una máquina fallando, de un corazón moribundo. Mientras observábamos, una sombra se desprendió de la oscuridad más profunda dentro de la brecha. Se movió con una confianza lenta y deliberada. Era una de las criaturas parecidas a lobos,
Pero esta era un gigante. Era fácilmente el doble del tamaño de las que habíamos combatido en los túneles. Su piel gris, un mapa de cicatrices. Su armadura ósea era más gruesa, más afilada, pero el verdadero horror estaba en sus ojos. Donde los otros tenían una astucia fría y depredadora, este tenía algo más. Sus brillantes ojos azules contenían una chispa de inteligencia malévola y calculadora. Este no era un mero soldado. Este era el general, el Alfa. Nos vio. Bajó la cabeza y un gruñido bajo, como de piedra moliéndose, resonó por la caverna. Luego cargó. ¡Abran fuego!, grité. La caverna estalló en una tormenta de fogonazos. Nuestras balas, que habían tenido dificultades para derribar a sus hermanos menores, apenas parecían molestar a este coloso. Las balas chispeaban y rebotaban en su caparazón blindado, mientras cubría la distancia de 100 yardas en segundos. Era un tren de mercancías de garras y dientes. «¡Rhino! ¡Atrae su fuego! ¡Breacher, prepara ese C4!», grité por encima del estruendo. Rhino se mantuvo firme, una verdadera roca, y desató el infierno con su M249. El torrente de proyectiles de gran calibre finalmente llamó la atención de la criatura. Se desvió, ignorando al resto de nosotros, y se abalanzó sobre el ametrallador. Era una táctica suicida y desesperada para ganarnos tiempo. El Alfa era increíblemente rápido. Se estrelló contra Rhino con la fuerza de un accidente de coche, enviándolo por los aires. Vi su garra en forma de guadaña brillar. Oí el chirrido del metal mientras atravesaba limpiamente la placa pectoral de Rhino. Un grito de agonía, crudo y aterrorizado, resonó en nuestras comunicaciones. Se me heló la sangre. Para salvar a nuestro artillero, para darle a Breacher los segundos que necesitaba, Phantom y yo cargamos hacia adelante, disparando nuestros rifles en movimiento, un asalto desesperado y a corta distancia. Fue justo lo suficiente. Breacher, con el rostro como una máscara de fría concentración, corrió hacia el costado de la bestia distraída, pegó un bloque de C4 en su flanco blindado y se lanzó a cubierto. «¡Fuego en el hoyo!», gritó. La explosión fue una onda expansiva que me levantó del suelo. El depredador Alfa simplemente desapareció, vaporizado en un destello de luz y una lluvia de ícor negro. La caverna quedó en silencio, salvo por el zumbido en mis oídos y los jadeos dolorosos y gorgoteantes de Rhino. Doc estuvo a su lado en un instante, sus manos moviéndose con una precisión frenética, tratando de detener la hemorragia de una herida que era claramente fatal, sin una intervención quirúrgica avanzada e inmediata. Nuestra moral, ya desgastada, se hizo añicos por completo. Habíamos ganado, pero el coste fue devastador. Solo había un camino a seguir. Las respuestas y cualquier esperanza de encontrar una forma de comunicarnos con el mundo exterior, de pedir una evacuación médica para Rhino, estaban dentro de esa nave oscura y silenciosa. Dejar que Rhino muriera no era una opción. «Levántenlo», ordené, mi voz hueca. «Vamos a entrar». Glitch y Breacher levantaron a nuestro artillero herido entre ellos, su vida escapándose con cada respiración trabajosa. Éramos una unidad rota, cojeando hacia las fauces de una pesadilla, llevando a nuestro amigo moribundo con nosotros. El pastor estaba guiando a su rebaño al vientre de la bestia. Cruzamos el umbral hacia la nave alienígena, pasando de la penumbra húmeda de la caverna a un mundo de ángulos opresivos y una luz tenue y enfermiza. El aire en el interior era frío, estéril, y tenía un ligero sabor metálico. Los pasillos eran estrechos y triangulares, claramente no diseñados para criaturas bípedas de nuestro tamaño. Las paredes eran lisas y sin costuras, cubiertas de esa misma baba orgánica, ligeramente luminiscente, que pulsaba con un ritmo lento y regular, como si estuviéramos caminando por las arterias de alguna criatura colosal y moribunda. Siguiendo un grueso haz de lo que parecían cables de fibra óptica, entramos en una cámara vasta y cavernosa. Mi mente tardó un momento en procesar lo que estaba viendo. Era una prisión, un zoológico, una colección de horrores.
Alineadas en las paredes había docenas de grandes vainas o celdas transparentes, la mayoría de ellas destrozadas, el daño claramente infligido desde el interior. Jaulas vacías. Pero una no estaba vacía. En el centro de la bodega se erguía una única vaina intacta, flotando en su interior, suspendida en un fluido espeso, viscoso y ambarino. Había una criatura de un sueño febril. Era un gusano gigantesco y segmentado, de al menos 50 pies de largo, su cuerpo de un blanco pálido y carnoso. Su piel estaba tachonada de afilados crecimientos cristalinos, y su cabeza era un muñón ciego y sin rasgos que pulsaba lentamente. Estaba vivo. Mi mirada se desvió hacia la vaina de al lado. Era idéntica, pero esta estaba rota, un enorme agujero derretido a través de su pared transparente. La vaina estaba vacía. La deducción me golpeó como un golpe físico, robándome el aire de los pulmones. Había habido 2 de ellos. El segundo gusano había escapado. Era la criatura que había nadado a través de la roca, sus secreciones químicas o sónicas derritiendo la tierra para tallar la red de túneles en la que apenas habíamos sobrevivido. Era el arquitecto de nuestra tumba. Nuestras linternas recorrieron las otras celdas, revelando las sombrías secuelas de la fuga. En una, vimos los restos destrozados de una criatura insectoide, sus extremidades largas y afiladas guadañas de quitina negra. En otra yacía una cáscara disecada que alguna vez pudo haber sido una masa retorcida de tentáculos protoplásmicos. Esta nave no era un navío de exploración o conquista, era un transporte, una barcaza prisión, un arca que transportaba un cargamento de armas vivientes, cada una más aterradora que la anterior. Y los prisioneros se habían liberado. Una nueva y escalofriante pregunta se abrió paso en mi mente. ¿Dónde está la tripulación?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No había cuerpos, ni esqueletos con extraños uniformes alienígenas desplomados sobre consolas, ni signos de un tiroteo, ni manchas de sangre en las paredes, ni restos de los seres que habían pilotado este zoológico volador. Era como si simplemente se hubieran desvanecido. ¿Qué podría haberles sucedido a los guardianes de esta colección cósmica? El zumbido bajo y omnipresente era más fuerte aquí, una vibración constante que parecía emanar de las profundidades de la nave. Era nuestra única guía. «Por aquí», dije, señalando un oscuro corredor del que parecía provenir el zumbido. Nos adentramos más en la nave, una procesión rota de soldados heridos, llevando a nuestro hermano moribundo hacia el corazón del misterio. La tensión era algo vivo, un depredador que nos acechaba en el silencio opresivo entre los zumbidos. Cada sombra parecía unirse para formar un nuevo horror. Cada goteo de baba del techo sonaba como una garra raspando el metal. Buscábamos el puente, una sala de control, cualquier señal de una salida. Pero todo lo que sentía era que estábamos caminando más profundo en la trampa. Encontramos la fuente del zumbido al final de un largo corredor descendente. El pasaje se abría a una cámara circular, que era claramente el corazón de la nave, el puente, o quizás un laboratorio principal. La sala estaba bañada en el suave y multicolor brillo de pantallas holográficas y consolas intrincadas. En el centro de la sala, de espaldas a nosotros, se erguía una única figura. Era alta y antinaturalmente esbelta, vestida con un elegante traje plateado y ajustado, que parecía ser una extensión de su propia piel. Estaba completamente absorta en su trabajo en una gran consola en forma de media luna, sus largas manos de 3 dedos danzando sobre controles luminosos. «No disparen», ordené, mi voz un tenso siseo por el comunicador. Mi equipo se desplegó, con los rifles en alto, pero los seguros puestos. La figura no se había percatado de nosotros. Grité, mi voz sonando tosca y fuerte en el sofisticado espacio. «Aléjese de la consola, manos donde pueda verlas». El alienígena no reaccionó. Era como si no hubiera hablado, como si no existiéramos. Continuó su trabajo frenético, todo su ser concentrado en la tarea.
Nos acercamos con cautela nuestras botas pesadas sobre la cubierta metálica. Ahora podíamos ver lo que acaparaba su absoluta atención. Flotando sobre una plataforma frente a la consola, había un cubo. Era una construcción de energía pura, una caja semitransparente de fuerza brillante y crepitante. Dentro de este campo de contención, el poder se arremolinaba como un rayo atrapado en un frasco. Y suspendido en el centro mismo de esa prisión energética, había un objeto del tamaño de un balón de fútbol americano. Era un huevo. Su cáscara era coriácea, de un negro y púrpura moteado, y pulsaba con un ritmo lento y nauseabundo, contrayéndose cada pocos segundos, como si la cosa en su interior estuviera soñando. Mientras observábamos, hipnotizados y horrorizados, el cubo de energía comenzó a parpadear. El zumbido constante de la sala flaqueó, reemplazado por un gemido agudo y alarmante. Símbolos rojos, alienígenas y amenazantes destellaron en la consola. El huevo dentro del campo defectuoso comenzó a agitarse, golpeándose contra las paredes invisibles de su prisión con una fuerza y violencia crecientes. Un sonido, un agudo y chirriante grito de pánico puro, brotó del esbelto alienígena. Se dio la vuelta, viéndonos por fin, y la mirada en sus grandes y líquidos ojos negros no era de agresión ni de hostilidad. Era de terror puro y absoluto. Había fracasado. El alienígena, el guardián, había fracasado. Levantó una mano temblorosa, señalando con un largo dedo primero al huevo que se sacudía violentamente, y luego al corredor del que acabábamos de venir. No nos estaba amenazando, nos estaba advirtiendo. Desesperadamente, en silencio, nos estaba gritando que corriéramos. Y entonces el campo de contención colapsó. Con un sonido como de cristal rompiéndose, el cubo de energía se desvaneció. El huevo cayó con un ruido sordo y húmedo sobre la plataforma de abajo. Al instante, grietas como telarañas se extendieron por su cáscara coriácea. Un fluido espeso, oscuro y viscoso comenzó a supurar de las fisuras. Estaba eclosionando, y todos supimos, con una certeza que nos heló hasta los huesos, que lo que fuera que estuviera a punto de emerger de ese cascarón era la razón de la nave prisión, la causa del accidente, y un orden de magnitud más peligroso que cualquier cosa a la que nos hubiéramos enfrentado hasta ahora. Era la reina. El guardián, sin perder más tiempo con nosotros, se dio la vuelta y salió disparado hacia la salida, sus movimientos un borrón de velocidad desesperada. Comprendiendo la verdadera escala de la catástrofe a punto de desatarse, encontré mi voz. ¡Retirada!, grité en mis comunicadores, la palabra un desgarro crudo y áspero en el aire. ¡Salgan! ¡Todos! ¡A moverse! Nuestra retirada fue una huida caótica y de pánico. Nos zambullimos de nuevo en los corredores alienígenas, no persiguiendo al guardián, sino siguiéndolo. Nuestra supervivencia ahora dependía por completo de la criatura que habíamos considerado un enemigo momentos antes. Era nuestro guía, nuestra única esperanza de navegar por la laberíntica nave antes de que se convirtiera en nuestra tumba. Detrás de nosotros, un sonido estalló desde la sala de control que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Era un chillido de alta frecuencia que vibraba en nuestros huesos, un sonido de nacimiento y rabia que parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad. Fue seguido inmediatamente por el ensordecedor crujido de metal y piedra desgarrándose. El recién nacido estaba despierto y tenía hambre. El guardián se movía con una velocidad y gracia que eran impresionantes, su esbelta forma un borrón plateado en la tenue luz. Nunca dudó, su camino seguro y cierto a través del confuso laberinto de corredores. En su muñeca, un dispositivo brillaba intensamente, proyectando un mapa holográfico tridimensional de la nave y la red de túneles circundante en el aire frente a él. Conocía la salida. La nave comenzó a hacerse pedazos a nuestro alrededor. Las paredes se estremecieron violentamente y secciones enteras del techo se derrumbaron detrás de nosotros, cubriéndonos con escombros alienígenas.
La aparición del recién nacido estaba causando un fallo catastrófico en la integridad estructural de la nave. Apenas nos lanzamos a través de un arco que se derrumbaba, el metal gimiendo y cerrándose a escasos centímetros de los talones de Breacher. Salimos disparados de la brecha en el casco y de vuelta a la vasta y abierta caverna, con el guardián todavía a la cabeza. No disminuyó la velocidad. Manipulaba frenéticamente el dispositivo en su muñeca. Sus largos dedos, un borrón de movimiento. Un nuevo y creciente zumbido llenó el aire, un agudo sonido de carga. Con un creciente y nauseabundo horror, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba activando la secuencia de autodestrucción de la nave. El guía alienígena no nos condujo de vuelta por donde habíamos venido, sino hacia uno de los masivos túneles perforados por el gusano que llevaban hacia arriba, hacia el sistema de metro. Corrimos por nuestras vidas, el propio suelo vibrando ahora con la inminente detonación. Doc y Phantom medio llevaban, medio arrastraban al apenas consciente Rhino entre ellos, sus gemidos de dolor, un trágico contrapunto a nuestros atronadores pasos. El guardián nos estaba salvando, pero también estaba borrando su fracaso, limpiando el planeta de su carga contaminada. Adelante, a través de la opresiva oscuridad del túnel, lo vi, un parche irregular de oscuridad menor, una luz tenue y distante. Era el agujero en el techo de la estación de metro, la herida a través de la cual habíamos descendido a este infierno. Era nuestra única salida. Corrimos, con los pulmones ardiendo, las piernas gritando, un sprint desesperado y final hacia la superficie, hacia el mundo de los vivos, con la promesa del fuego atómico a nuestros talones. Salimos a trompicones del agujero, cayendo sobre el suelo cubierto de escombros del cráter de impacto, una extraña colección de soldados heridos y un único y aterrorizado alienígena. El aire en la superficie, todavía denso por el olor a ozono y muerte, se sentía increíblemente limpio y fresco en nuestros pulmones. Nos alejamos tambaleándonos de las fauces abiertas, poniendo tanta distancia como pudimos entre nosotros y el abismo. Entonces, el mundo se acabó de nuevo. Un sonido sordo y profundo vibró desde la tierra, una vibración que sorteaba los oídos y llegaba directamente a los huesos. El suelo en el centro del cráter comenzó a hundirse, a colapsar sobre sí mismo. Y luego, con una acometida silenciosa, un pilar brillante de pura luz blanca brotó del agujero, extendiéndose hacia el cielo nocturno. Era una luz tan intensa que blanqueó todo el color del mundo, convirtiendo todo en un austero paisaje de blanco y negro. Tan rápido como apareció, se desvaneció, implosionando sobre sí misma, absorbiendo toda la luz y el sonido con ella. Fue reemplazada por un silencio tan absoluto, tan profundo, que fue más ensordecedor que cualquier explosión. La nave, la carga del guardián, la reina recién nacida y todo el complejo subterráneo bajo Logan Square habían desaparecido, aniquilados. En ese silencio resonante y antinatural llegaron figuras con trajes de protección NBQ, de cuerpo entero y de color negro mate, emergieron de las sombras del perímetro. No eran de la Guardia Nacional. Se movían con una gracia y eficiencia depredadoras que gritaban operaciones encubiertas. Llevaban armas extrañas y desconocidas, y nos rodearon en un cordón silencioso y profesional. El guardián, su misión de destrucción completada, no ofreció resistencia. Se desplomó de rodillas, su esbelto cuerpo temblando, una figura de absoluta derrota. No había logrado contener su carga, y ahora era un náufrago en un mundo primitivo. Dos de las figuras vestidas de negro lo levantaron sin ceremonias, colocándole un pesado collar metálico alrededor del cuello. Cuando dio un paso al frente, exigiendo respuestas, su líder, distinguido solo por una pequeña insignia roja en su casco, se volvió hacia mí. Su voz, filtrada por el altavoz de su casco, era fría e impersonal. Su misión ha terminado, sargento maestre. Usted y sus hombres son héroes. Ahora necesitan olvidar que alguna vez estuvieron aquí. Se había acabado. Ghost 7.
Fue conducido a toda prisa hacia un helicóptero que esperaba. Rhino, aún vivo pero por poco, fue llevado a un vehículo diferente, sin marcar, destinado a una instalación médica que no existía en ningún mapa. Mientras nuestro Black Hawk despegaba, miré hacia abajo. Vehículos pesados de construcción ya se dirigían hacia el cráter. Un ejército de excavadoras y hormigoneras listas para verter 1000 toneladas de hormigón en la cicatriz, para enterrar el secreto y borrarlo de la historia. Pero no podían borrarlo de mi memoria. La imagen de ese huevo pulsante y el terror puro y cósmico en los ojos de su guardián estaba grabada a fuego en el interior de mis párpados para siempre. Nos metieron en la nevera. Durante 3 semanas, Ghost 7, o lo que quedaba de él, fue mantenido en estricta cuarentena en una base segura y aislada, en medio de un desierto que no estaba en ningún mapa. Fuimos sometidos a una batería de pruebas médicas y psicológicas, pinchados, examinados y escaneados por médicos cuyos rostros eran tan neutrales como sus portapapeles. Físicamente nos dieron el visto bueno, pero podía ver las grietas en mis hombres. Las miradas de las 1000 yardas ahora eran de 1.000.000 de millas de profundidad. Los interrogatorios fueron implacables. Nos interrogaron por separado durante horas, no por altos mandos militares, sino por hombres y mujeres callados e intensos vestidos de civil. Analistas, psicólogos y xenobiólogos sacados de los rincones más profundos y oscuros de la comunidad de inteligencia. Querían cada detalle: la morfología exacta de las criaturas murciélago, la resistencia a la tracción de la armadura de las cosas lobo, la frecuencia del zumbido de la nave, el estado emocional del guardián alienígena. Éramos puntos de datos vivientes, nuestro trauma extraído en busca de inteligencia procesable. Glitch lo descubrió el segundo día. Borraron todo, me dijo durante nuestra única hora supervisada de recreo al día. Las cámaras de los cascos, los registros de los sensores de mi equipo. Todo ha desaparecido, clasificado a un nivel para el que no tenemos autorización, o simplemente eliminado. El informe oficial sobre la Operación Cuna será una obra maestra de la ficción. Tenía razón, éramos fantasmas, y nuestra historia estaba siendo borrada. Finalmente, recibí noticias sobre Rhino. La historia oficial era que estaba estable. La verdad no oficial vino de una enfermera compasiva que arriesgó su carrera para susurrármelo. Está vivo, dijo. Pero las heridas no están sanando bien. Los tejidos alienígenas se están fusionando con los suyos. Ha sido transferido a un centro de cuidados permanentes, una cadena perpetua en un hospital clandestino. Era un héroe que nunca recibiría una medalla, una baja de una guerra que nadie sabría jamás que se libró. Finalmente, Graves reapareció. Nos expuso la nueva realidad. Nos habíamos encontrado con una amenaza biológica no terrestre. Nuestras acciones habían evitado un potencial evento de nivel de extinción. El proyecto Cuna había terminado, pero el programa que había engendrado apenas estaba comenzando. Nuestra unidad, la DERDE, estaba siendo expandida, reformada en una nueva fuerza de respuesta rápida global para eventos de esta naturaleza. Nuestra experiencia, dijo, era demasiado valiosa para desperdiciarla. Luego vino el papeleo, montones de él. Acuerdos de confidencialidad que nos ataban a un secreto absoluto y aplastante por el resto de nuestras vidas. Las penas por romper nuestro juramento estaban expuestas en términos legales y crudos. Consejo de guerra, traición, un agujero oscuro en una prisión militar. Se nos ordenó, bajo amenaza de ley, olvidar, volver a nuestras vidas y fingir que las cosas que acechan en la oscuridad entre las estrellas eran solo cuentos. Después de 3 semanas, nos dejaron ir. Fuimos declarados aptos para el servicio, pero no éramos los mismos hombres que habían entrado en esa Kill House en Fort Bragg. Habíamos cambiado. Ahora llevábamos la terrible carga del conocimiento. Habíamos mirado al abismo, y el abismo nos había devuelto la mirada. 6 meses después.
Estaba sentado en un bar oscuro y de suelo pegajoso en las afueras de Fayetteville, saboreando un vaso de bourbon. En la parpadeante televisión sobre la barra, un presentador de noticias local estaba haciendo un reportaje de seguimiento sobre el milagro de Filadelfia, el lugar de la trágica explosión de una tubería de gas subterránea en Logan Square se había transformado en un hermoso y sereno parque conmemorativo. La historia oficial se mantuvo, un testimonio de la resiliencia de la ciudad. Una pequeña nota al pie mencionaba que la excavación profunda en la zona estaba permanentemente prohibida debido a la inestabilidad geológica. Miré mi reflejo en el espejo detrás de la barra y vi un fantasma. No solo a mí, sino las sombras de mis hombres de pie detrás de mí, la corpulenta figura de Rhino, la silenciosa intensidad de Phantom, la sonrisa cínica de Glitch, y entre ellos, la figura esbelta y aterrorizada del guardián alienígena. Nunca supe su destino. Era un prisionero, un espécimen, un sujeto de interrogatorio en una celda aún más profunda y oscura que la nuestra. ¿Era un cuidador de zoológico que había perdido el control de sus animales? ¿O un prisionero en el mismo transporte? El único superviviente de un motín. Nunca lo sabría. Las preguntas eran un cáncer en mi alma. ¿Qué había en ese último huevo? ¿Era realmente el único? ¿Y si la explosión implosiva no lo hubiera vaporizado, sino que simplemente hubiera esparcido su esencia, su ADN, por todo el acuífero de Filadelfia? ¿Qué nuevos horrores estaban percolando ahora mismo en el suelo bajo la ciudad del amor fraternal? Mi teléfono desechable encriptado vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Un nuevo mensaje. Solo 2 palabras. Nuevo objeto. Una fría certeza se instaló en mis entrañas. Sabía que en este mismo momento, en sus propios rincones tranquilos del mundo, Phantom, Glitch, Breacher y Doc estaban mirando exactamente el mismo mensaje. El rebaño estaba siendo reunido de nuevo. Iríamos. Porque, ¿quién más podría? Éramos los únicos que conocíamos la canción. El recuerdo que atormentaba mis noches de insomnio. No era el tiroteo, la explosión, ni siquiera ver caer a Rhino. Era el momento de calma en la sala de control. El instante en que el campo de contención parpadeó y murió. La expresión de terror puro, absoluto y cósmico en el rostro de un ser de otro mundo que sabía, realmente sabía. El horror que no había logrado contener. Terminé mi bourbon, el fuego líquido sin hacer nada para calentar el hielo en mis venas. Dejé unos cuantos billetes en la barra húmeda y salí a la fresca noche de Carolina. Miré hacia las constelaciones familiares, a los puntos de luz en la oscuridad infinita. Ya no eran hermosas, ya no eran signos de maravilla, eran escondites, eran nidos. No estábamos solos en el universo, y ese conocimiento no era un consuelo, era una maldición. La casa no había terminado, acababa de empezar.